Buenas noches, bendiciones a todos. Acá ya estamos por comenzar con la transmisión, así que vamos a ir orando. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos y guiándonos y trayéndonos ese confort en nuestro corazón, porque entendemos por tu gracia que Él es el tema de tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que saber que Él está en medio nuestro, siempre en nuestras vidas, cada vez que nos movemos en su nombre, es un consuelo grandísimo para nosotros. Te elevo la transmisión de hoy, te elevo todos los que vayan a escuchar esta enseñanza, que sea para tu gloria, Padre, que sea para la edificación de tu iglesia y para la gloria de nuestro Señor. Y a vos, Señor, te doy gracias por estar dándonos el entendimiento para poder verte en cada palabra de la palabra de nuestro Padre y así entender su voluntad en vos para con nosotros. En tu nombre, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir pasando a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Hoy vamos a ver la palabra del Señor, nuestro manual de instrucciones. Pero ahora sí, vamos a ver las instrucciones de nuestro Padre en el Señor y de nuestro mismo Señor Jesucristo acerca de la voluntad de Dios en Él. Así que vamos a desarrollar despacito este tema. En el versículo 1 de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo, inspirado en el Espíritu, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Tremendo versículo. Esta es la meta de hoy el cristiano. Y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Este es un punto fundamental. Para que la palabra de Dios corra, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Es la oración, ¿viste?, que hacía el apóstol Pablo, ¿viste?, y rogaba al cuerpo que siguiera este tipo de oración, ¿no? Ahora, vamos a ir paso a paso. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, tenemos que orar para que seamos librados de los hombres perversos y de los hombres malos. Estos hombres perversos es la palabra atopos o atopón en griego, y significa malo, hombre malo, culpable, alguien nocivo, fuera de lugar. Fuera de lugar significa, Platón ocupaba mucho ese término, insensato, dañino, absurdo, alguien con inconveniente. ¿Qué culpa? Hola Sandra, Dios te bendiga. ¿Qué culpa que continuamente te está culpando, te está dañando, te está haciendo algo indebido, que está fuera del lugar, ¿viste? Bueno, de ese tipo de persona dice que nosotros vamos a orar para que seamos librados a fin de que la palabra de Dios corra, la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre ellos, ¿no? Y el malo, el maligno real, muchos entendemos que los hijos del diablo directamente, ¿eh? Los hombres perversos y malos, ¿eh? Entonces,
porque no es de todo la fe. No es de todo la fe, dice, porque es una realidad, no todos creen en la palabra del Señor. Y bueno, pero nosotros tenemos que levantar la voz a fin de que la palabra del Señor sea audible, porque dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor, acerca del Señor. ¿Mira? Pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal, dice. Y que nosotros ponemos esa meta en el Señor. La Biblia Nuevo Mundo dice los hombres dañinos. La Usejo dice los hombres malvados. Y la Biblia del Oso dice los hombres importunos. La Latinoamérica 2011 dice insolente, y la 95 dice indeseable. Fíjense, ese tipo de personas existe, ¿no? Hay un espíritu que promueve ese tipo de actitudes que están latentes en la vida del ser humano, porque el pecado es la naturaleza pecaminosa, irradia eso, todo ese tipo de cosas. Entonces eso crece en ello, ¿no? La Biblia textual 4 dice pernicioso, que significa dañino o perjudicial. Así que nosotros, nuestro motivo o nuestro sentido de que la palabra del Señor corra y sea glorificada, este es la meta del cristiano hoy. Para eso nosotros también debemos orar de que seamos librados de este tipo de personas, ¿no? Porque a medida que ¿cómo corre y es glorificada la palabra del Señor? ¿Cómo sucede? Bueno, sucede por medio de que nosotros testificamos a Cristo y por nuestra manera de vivir. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Nuestra conducta y nuestra manera de vivir es lo que irradia la palabra del Señor. Y eso en el ambiente espiritual diabólico produce un impacto, ¿viste? Entonces uno con otro debemos orar uno por otro para que sean librados de este tipo de personas que están en tinieblas, ¿no? Y atacan cuando nosotros irradiamos la luz, gracias a Dios, ¿no? ¿De qué trata este tema de la palabra del Señor? Para que sea glorificada y corra, como dice acá, y corra libremente. ¿De qué trata esta palabra? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4. Vamos a ir desandando este tema para ver el mensaje. Estoy buscando la palabra más apropiada, ¿no? El mensaje de Dios es nuestro Señor Jesucristo para con los que vienen a creer, ¿viste? Hoy. 1 de Juan, capítulo 4. Este versículo justamente ayer era que compartíamos, ¿no? Y el versículo 1 dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, dice, sino probad si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto es una realidad innegable. Porque imagínate vos que hay un sinfín de personas hablando de Dios y del Señor Jesucristo, pero se contraponen una con la otra. Y hay un solo Dios, un solo Señor Jesucristo y una sola voluntad de Dios en el Señor. Y hoy podemos encontrar un sinfín de dogmas y personas que están contraponiéndose uno con el otro por este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un sinfín de falsos profetas, por ende? Entonces la palabra nos manda a nosotros primeramente a probar estos espíritus, si son de Dios o no. Dice, en esto conocete del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. La mayoría confiesa que Jesús vino en carne, ¿viste?
la mayoría inevitablemente confiesa que Jesús ha venido en carne. Hoy por hoy hasta los judíos confiesan que Jesús fue un gran profeta, pero jamás le reconocen como el Señor. ¿Entendés? Hay una parte de los judíos que sí le reconocen, porque ahora se han dividido entre ellos, pero los ortodoxos reconocen que Jesús sí, que fue un gran profeta, un gran hombre de Dios, pero no le reconocen como el Señor, como el Cristo de Dios. ¿Viste? ¿Viste? Pero vino en carne. ¿Viste? Pero no, como dice acá, que Jesucristo ha venido en carne. Ellos dicen que Jesús vino en carne, no Cristo en carne. No. Eso no le reconoce. Y el versículo 3 es la clave. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne está agregado. Que no confiesa a Jesucristo, el texto dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, confesar a Jesucristo como Señor tiene que ver con un compromiso. Primero, vos lo haces Señor de tu vida y te pasás a ser hijo de Dios. Pero confesarlo diariamente como Señor tiene que ver con un pacto. Homologueo es la palabra, que viene de homologar, cuando vos haces un contrato, donde vos pactás que el Señor es Jesús en tu vida, Jesucristo. Él es el Cristo, el Señor, ahora de nuestra vida. Bueno, hay mucha gente que tal vez reconoce a Jesús que vino, pero no le reconoce como Señor, y mucho menos como el Cristo de Dios. Toda la palabra de Dios tiene que ver con este mensaje, con el Cristo de Dios. Hoy nuestro Señor Jesús, nosotros conocemos. Todo este tema radica con la venida del Cristo y con el retorno de Cristo por su iglesia. La palabra nos insta y nos instruye y nos exhorta a que nos preparemos diariamente para su retorno. ¿Por qué? Porque el Señor está viniendo, el Señor está cerca. Hay un movimiento de parte del Señor, según la palabra de Dios, donde consta que Él se está acercando. Con respecto a su venida, vamos a ver poco a poco y en detalle esto, desde Génesis. Vamos a pasar a este gran versículo conocido, capítulo 3. ¿De qué? Génesis. Ajá. Versículo 15, ¿no? Y acá, después de la caída del hombre, Dios le habla al diablo directamente. Le habla al diablo acá y le dice en el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. La palabra es seró en hebreo, es descendiente. Entre tu descendiente y el descendiente tuyo. Esta, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es acá. En el costado, vieron cuando le clavaron la lanza a Jesús para ver si estaba muerto, cuando estaba colgado del madero. Bueno, fue esta venida del Señor. Acá predice la primera venida del Señor, ¿no? Esta ya se cumplió. El Señor Jesús muriendo por nosotros, pero la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo golpeó duramente la cabeza, hirió duramente la cabeza de Satanás, al punto tal, mire, que Él no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Él le hirió totalmente. Él no tiene potestad sobre, vamos a ver eso en Colosenses, y vamos a volver acá a Génesis, pero quiero recordar este gran versículo, Colosenses capítulo 1. Versículo
13 dice, el cual nos ha... 1:13. El cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese golpe, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo significó esto para el diablo. Él nos libró del poder del diablo. ¿Entendés? Ese poder que tenía sobre los creyentes en el sentido de que puedan tener la segunda muerte eterna. Nosotros no tenemos, como hijos de Dios, esa segunda muerte. Nosotros tenemos la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue un golpe duro en la cabeza, hirió fuertemente la cabeza de Satanás y le hirió en el carcañar, ¿viste? En la costilla, ¿no? Pero Génesis 3:15 yo siempre pensé que nunca fue el primer verso que predijo la venida del Señor. Y quiero mostrar un versículo en Génesis 1. Génesis 1. Y vamos a ver acerca de esta profecía, ¿no? Versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. E hizo también, ¿qué cosa? Las estrellas. ¿Y dónde fue escrita la palabra de Dios primero? En las estrellas, según el Salmo 19. Ahí ya estaba la constelación de Aries, refiriéndose al Cordero Pascual, ¿no es cierto? La constelación de Virgo, refiriéndose a que iba a haber una mujer que le iba a creer a Dios para tener al Señor. La constelación de Leo, la vuelta del rey. ¿Entendés? Ahí está escrita toda la palabra de Dios. El camino, los signos de zodíaco significa camino, el camino a seguir en el Señor, ¿viste? Ahí está todo ya, ahí ya estaba todo escrito. Por eso es que a Adán se le toma como traición lo que él hizo, porque él sabía perfectamente todas estas cosas, ¿no? Dios le había enseñado y él traicionó perfectamente a Dios. Pero bueno, Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Veamos, repasemos un poquito y veamos cómo toda la palabra de Dios se refirió siempre a nuestro Señor Jesús, al Cristo de Dios. El versículo 1 agarra y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, os será principio, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ahí Dios cambia la fecha y asegura el momento de la primera venida del Señor. Ahí es cuando se festeja la Pascua. ¿Quién fue nuestra Pascua? ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Ahí Él cambia la fecha, mostrando la primera venida del Señor, el Cordero Pascual, que iba a venir como Cordero Pascual. Ajá. ¿Por qué? Porque según los eruditos y muchos, la creación de todo ocurrió en el mes de Tisri, cuando viene el rey, ¿no? Cuando nace Jesucristo el primero de Tisri, ¿no? Ahí ocurrió la creación de todo. Ahí viene la fiesta de las trompetas, la venida del rey, viste, todo. Pero acá Dios cambia nuevamente para que se vuelva a entender el mensaje, cómo iba a ser el retorno de Cristo. Porque toda la palabra de Dios trata del retorno de Cristo. ¿Sabes? Porque el retorno de Cristo es nuestro mensaje. ¿Viste? Un mensaje de vida, un mensaje de justicia, un mensaje de liberación, un mensaje de esperanza real, de estabilidad, de paz. De eso trata el retorno de Cristo.
Es grande, porque esto no existe en este mundo que vivimos. No existe la justicia, no existe la estabilidad, no existe la paz. Estamos todo el día, como decimos los argentinos, con el Jesús en la boca, ¿viste? ¿Eh? No sabemos si algún loco aprieta un botón allá y no sé lo que pasa, ¿viste? Pero en el Señor, el Hijo de Dios está asegurado. Y toda la palabra de Dios te prepara para ese momento único. El retorno de Cristo. Esto que nosotros hacemos es reunirnos en su nombre, Él antesala a su retorno. Porque así vamos a estar siempre con Él después, dice la palabra. Reunidos en Él y con Él. Gozando de esa libertad que hay en Él. Libres del pecado, libres de la injusticia, libres de la corrupción, libres de la maldad, libres de los hombres perversos y los hombres malos. Libres totalmente. Ese es nuestro mensaje y toda esta palabra nos prepara a cómo llegar a ese momento. Y este mensaje hoy es responsabilidad del cuerpo de Cristo. En su momento fue responsabilidad de quién. Vamos a ver poco a poco Romanos 3. Romanos 3, versículo 1, hablando Pablo de los judíos, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Él empieza a contar la historia y la justicia que venía por la ley judía, ¿no? Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le fue confiada la palabra de Dios. Algunas versiones dicen las promesas de Dios, el mensaje de Dios. A ellos le fue confiado primero. ¿Viste? A ellos le fue confiado para que anuncien esto primero. Era el pueblo de Dios. Hoy, ¿a quién le fue confiada eso? Al cuerpo de Cristo, a su iglesia. No es solo los judíos. Miren, Efesios. Adentrémonos acá en este tema. Esto es algo maravilloso y tremendo porque poder ver cómo ciertas cosas de la palabra de Dios ya se están cumpliendo y se cumplieron, y ver cómo sigue este proceso de que el Señor está cerca, está viniendo, se está acercando, es algo que debe gozar a la iglesia. Gozar a la iglesia. Capítulo 2. ¿Sí? Y le habla a los gentiles acá y le dice en el 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. La circuncisión significaba que había un pacto, ¿sí? Por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. ¿Viste? No era... A ellos no les fue confiada la palabra acerca de este Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, quien tenía ese mensaje, ¿viste? Ajenos a los pactos de la promesa. La promesa esta que tenemos hoy, que el diablo no tiene potestad sobre nosotros en ese sentido. No puede evitar que dejemos de ser hijos de Dios, que tengamos vida eterna, ¿verdad? Vida por siempre. Eso lo ganó Jesucristo, le hirió en la cabeza mortalmente. Antes de la venida del Señor, Él podía evitar hasta eso. El creyente se tenía que mantener firme en la fe hasta lo último, porque el justo por la fe vivirá, ¿se acuerdan? Pero hoy nosotros vivimos por la fe de Cristo, ¿no? Pero antes se tenía que mantener firme en la fe, ¿no?
Pero fíjense qué dice acá. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A dónde estaba Dios? En su pueblo, papá. ¿A dónde estaba la esperanza? En ese pueblo que tenía, a quien le fue confiada la promesa de Dios, la palabra de Dios, que hoy nos fue confiada a nosotros. Capítulo 3. Vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas. Dice versículo 1, Pablo dice acá: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, seáis que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. La palabra, otras versiones dice de la misma promesa. El texto dice copartícipe de las promesas que tenían, ese mensaje de la promesa de Dios que tenía el pueblo de Israel. Nosotros hoy somos copartícipes de esa promesa. Estamos con Dios, con esperanza, con Cristo y siendo copartícipes de las promesas. Tremendo esto. Y somos miembros del mismo cuerpo, donde no hay judío, gentil, griego, esclavo ni libre. Somos miembros del mismo cuerpo. Tremendo esto. Colosenses, capítulo 1. Y nosotros nos estamos preparando para el retorno de Cristo. Este es nuestro mensaje. El Señor está cerca, está viniendo. Y todo lo que está mal, ese mismo día va a terminar. Todo lo que tiene inestabilidad, ese mismo día se va a estabilizar en la vida del Hijo de Dios. Ser hijo de Dios es un privilegio. Todo lo que es corrupto ese día en la vida de los hijos de Dios va a ser incorruptible. Todo lo que nos corrompe, todo eso, todo, dolores, enfermedades, dengue, COVID, plaga, ¿viste? Miseria, todo termina ese mismo momento y el Señor está volviendo. Así como vino, así de Génesis que estamos viendo que Él vino ya y golpeó duramente la cabeza al diablo, así está volviendo para acabar la obra de Dios en Cristo en nosotros. Y acá hablamos un poquito más acerca de esto. Versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, decía Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Este es nuestro punto. Anunciar cumplidamente, completamente, como Él lo hizo, de punta a punta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Anunciar cumplidamente el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza. Hoy, ese Cristo anunciado desde Génesis,
que anunció el pueblo de Israel es en nosotros también. Hoy también. A todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, ese mensaje, cree que Jesús vino en carne, pero lo confiesa como su Señor también. Bueno, ese es el mensaje completo que abarca todo esto y todo lo que vamos a ir desarrollando. Es Cristo en vosotros, es Cristo en nosotros. Por eso nos reunimos en el nombre de Jesucristo. ¿Viste? El otro día compartíamos sobre este gran versículo de Hechos 2:42, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ponía yo en el escrito ese que hice, que después de haberme hecho un par de preguntas, medité más sobre este tema porque me preguntaba, ¿no? ¿Hay comunión fuera de la doctrina? Sí. Sin fin de gente se reúnen y tienen comunión y se juntan por filosofías huecas, vanas, inclusive por los falsos maestros. Por los falsos maestros indiscutiblemente, porque muchos falsos maestros salieron a este mundo, dice la palabra. Tenemos que probar el espíritu. Pero la gente se reúne en esos falsos maestros, porque hay un sinfín de religiones, denominaciones, dogmas que se contraponen el uno con el otro. Hay partimiento del pan fuera de la doctrina. Comemos, hacemos sociedad, comemos fuera de Cristo, fuera de la doctrina. ¿Hay oraciones fuera de la doctrina? Sí, la gente ora por la paz mundial. Ora por avaricia. Ora directamente. Ora a la Trinidad. Ora a la Virgen María. Ora a San Expedito, a Gauchito Gil. Ora y oran y oran. Y es fuera de la doctrina y no reciben nada. ¿Mire? Y si reciben, no es de Dios. Porque la doctrina de Cristo es orar en el nombre de Jesucristo. Orarle al mismo Señor Jesucristo de parte de Dios. Sabiendo quién es Él. La esperanza. El Señor. El que está a la diestra de Dios comandando y acercándose a su iglesia. Él es quien sustenta y cuida a su iglesia. Quien la cuida y la guarda del mal, como leímos en ese, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. No es cualquier otro santo habido y por haber por ahí. Que muchos de nosotros tuvimos esa doctrina en el pasado, ¿no? Pero bueno, por falsos apóstoles nosotros aprendimos mal. Pero hoy queremos anunciar nuevamente como Pablo, cumplidamente la palabra del Señor. Nada va a detener esto. El Señor se está acercando. Es inminente, como dice un mensaje, el retorno de Jesucristo. Ahora nosotros, poco a poco y a medida que pasan esta serie de enseñanzas, vamos a ir viendo detalles de todo esto, preparándonos para su retorno. Porque nadie sabe cuándo va a ocurrir. Eso es verdad. Pero que está cerca, puede ser ahora como 1000 años. Pero ¿qué te dice la palabra? Que nos preparemos, que velemos, que estemos listos, como Ananías cuando le dijo: Ananías, heme aquí, Señor. Estaba listo él. Heme aquí, Señor. ¿Viste? Con esa reacción, ¿viste? Estar dispuesto en el corazón, ¿viste? A salir a predicar a Cristo. Este es nuestro mensaje. La justicia de Dios en Cristo, la paz de Dios en Cristo, la incorruptibilidad de Dios en Cristo. Y hay un movimiento espiritual en todo el mundo. La justicia de Dios se está moviendo.
está habiendo un impacto espiritual. Se está revelando el Señor nuevamente. Y la palabra se está anunciando cada vez. Pero hay algo que tenemos que saber. Hay algo que tenemos que saber. No todos le toman como el Señor a Él. Es verdad, porque hasta yo y muchos, como yo, estuvimos en la misma de ser nosotros el Señor, el dueño, por quien pasa todo y por quien viene todo. Él es el Señor. ¿Viste? Y nosotros tenemos que aprender a ser servidores de Él, a medida que nos servimos el uno al otro por amor a Dios. Y esto tiene mucho que ver. Vamos a ver, porque la palabra habla de la apostasía. Miren, fíjense, 2 de Timoteo 4. Hablando de lo que nosotros tenemos que hacer y de la apostasía que se va revelando cada día más. Porque así como el Señor se está acercando, la apostasía cada vez va creciendo más. ¿Viste? Y ya en aquella época surgía. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo en aquella época? Que hoy Dios nos dice a nosotros. Hoy, hermanos, cada vez que leemos la palabra de Dios, acá Dios te está hablando. Es la palabra de Dios. No es Pablo a Timoteo. Esto era para Timoteo, no es para mí. No, es la palabra de Dios. ¿Viste? A mí me está diciendo, dice, te encarezco. En el 1. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, en su vuelta, en su retorno, ojo al piojo, como decimos acá en la Argentina, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá ¿qué? Tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Sino que teniendo comezón de oír, no quieren oír. No, yo soy el dueño de mi vida, yo hago lo que a mí me hace feliz. Y dice la palabra, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Fíjate vos, ni aun Él se agradó a sí mismo. ¿Viste? Fíjate vos el ejemplo que Él nos dio. No, yo busco lo que a mí me hace bien, ¿viste? A mí tal vez no me cae bien ese hermano, ¿viste? Entonces yo me aparto de él. Pero sabes que ese hermano vale la vida de Cristo. ¿Me entendés? Y tal vez es una idea mía nomás. La palabra te manda a apartarte de ciertos hermanos, es verdad. Es verdad. ¿Viste? Pero esos hermanos que están haciendo algo indebido, ¿viste? Algo indeseable, como leíamos hoy, el hombre perverso. Algo fuera de lugar, como leíamos hoy. Ese tipo de hermanos, sí, ¿viste? Librame de ese tipo de hermanos, ¿viste? Pero hay personas hay hermanos que me caen mal nomás simplemente porque yo nomás me hago la idea. Y es la verdad, yo tengo que aprender a madurar mi mente y ver que ese tipo vale la vida de Cristo, ¿viste? ¿Entendés? Dice, teniendo comenzó de oír que dice, se amontonarán maestros, conforme a su propia concupiscencia, deseo. ¿Viste? Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, terminé de leer. Y apartarán, que dice, de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquello que le hace bien. Inclusive hay muchos profetas, muchos predicadores de la palabra de Dios que predican lo que le hace bien a la gente. Quieren escuchar. Que le muestran como... Son motivacionales. Motivacionales. Somos más que vencedores. Y es la palabra, te dice la palabra. Vamos a tener la victoria siempre. Con Dios vamos a tener la victoria siempre, hermano. ¿Viste? Y es verdad, vos vas a tener la victoria. Ya tenés la victoria con el Señor Jesucristo. Pero a la palabra a veces te dice en la cara, vos vas a padecer en Cristo. Vas a ser parte de los padecimientos.
vas a ser atribulado, vas a estar en tribulación y en la tribulación vas a pasar por esas cosas. Va a venir sobre nosotros. Pero en eso, cuando perseveramos en Cristo, nosotros vamos a poder superar eso, sobrellevar eso, Con Dios. o aguantar eso, como aguantaron estos grandes hombres de Dios y nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Y al guiarnos por el Espíritu, la palabra de Dios, nosotros manifestamos ese poder. Y que es como decía Pablo, ¿viste? Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Entonces prefiero que el poder de Cristo repose en mí, en mi debilidad, porque ahí soy fuerte. Porque 3 veces le había pedido al Señor que le quite eso, porque le había ese aguijón en la carne. Tenemos aguijón en la carne, hermano. Vas a tener aguijón en la carne. Dios no te dice, ¿verdad que te dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Eh? Eso te dice la verdad, ¿no? Pero estos tipos dicen, tengo la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos ángeles vencedores. ¿Viste? ¿Viste? Y como que te dice, pará un poquito, vamos a tener abundancia porque Jesús nos trajo abundancia. Y están hablando específicamente de los materiales. Vamos a ser prosperados, porque Dios nos dice que vamos a ser prosperados. ¿Viste? ¿Viste? Y Pablo agarraba y le decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé tener todo y sé padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo. Así dice el texto. En quien me fortalece. No dice en Cristo. El texto original no dice en Cristo. En quien me fortalece. Y le da gracias a los filipenses que colaboraron con él en su vida. La humildad que tenía. En el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo a veces es la fortaleza. Es el mismo Cristo, obviamente, porque es Cristo en nosotros, su cuerpo, ¿no? Pero esa es la verdad, hermano. Pero ahora han hecho dogma de estos versículos. Versículos tremendos. Y bueno, pues son lindos escucharlos, muchas cosas, tienen muchos principios, pero te cuentan una parte de la verdad, hermano. Y después cuando te viene el golpe, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste? Todo el entusiasmo ese. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Y vos no sabés por dónde vino el asunto. Pero la palabra te enseña. ¿Qué te dice? Mira Juan 15. Te voy a leer Juan 15. ¿Evangelio? Sí. El Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor habló, tuvo gran poder, ¿no? El Evangelio de Juan 15. Y mirá lo que pasa, hermano, cuando el golpe va a venir, ¿no? Pero, mirá. 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid. Jesucristo es la vid. Él es el árbol nuestro. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Eso en su retorno, hermano. Y todo aquel que lleve más fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí está hablando del retorno de Cristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Clarito. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y eso es una verdad tangible hoy. Sí. Y hacen un sinfín de cosas, ¿viste? Que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, terminó todo.
porque no lo hicieron en Él ni con Él. ¿Viste? Hicieron para gloria propia, para envanecimiento propio. ¿Viste? Estos son los falsos profetas, hermano. Estos son los falsos maestros que no tienen al Señor Jesucristo como Señor. ¿Viste? Como la vid, como el árbol, como la fuente de la estabilidad de la vida del que viene a creer. Como la esperanza. Ni piensan en su retorno. No, nosotros todos los días tenemos que pensar en el retorno porque estamos permaneciendo en Él está volviendo. ¿Entendés? Pero esta gente no piensa en el retorno de Él. Piensa en su vanagloria. Que le alaben a Él, y Él, ¿no? Estos son los... Y hablan despertando la concupiscencia de sus seguidores. Y ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y somos más que vencedores. Dará mucho más abundancia de lo que podemos pedir o entender. Y todo ese tipo de cosas, ¿viste? Que, bueno, dice la palabra, ¿no? Pero te dice un montón de cosas. Hay un fruto que va a permanecer. Y que vamos a llevar mucho más fruto cuando Él vuelva. Permanezcamos a nuestro Señor. Y esta serie de enseñanza va a ser con respecto a esto, al retorno del Señor. La palabra del Señor corra nuestro manual de instrucciones para prepararnos para su retorno. Oramos. Padre Santo, una vez más, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de Él, porque Él está volviendo a vos, Señor. Gracias por estar en medio nuestro siempre, siendo nuestra esperanza de vida, recordándonos diariamente tu voluntad y siempre haciéndonos oír que estás volviendo por nosotros, aquellos que queremos que sean nuestro Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, para la gloria de nuestro Padre. Gracias por esta gran promesa en vos, por ser vos el encargado de cumplirla, como lo fuiste en tu primera venida, encargado de cumplir todas las promesas, y por volver a ser el cumplimiento de la promesa de Dios en vos para con nosotros, y porque estás retornando. Te agradecemos, Señor Jesucristo, y le damos gloria a Dios por esto, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.